Muy bien, jovencitos. El día de hoy vamos a ver un nuevo tema relacionado con el curso de Física Electrostática, parte 2. Lo que vamos a ver es un nuevo concepto relacionado con la electricidad, que es el potencial eléctrico. ¿Bien? El potencial eléctrico, que no es otra cosa, el trabajo o la energía necesaria para traer una carga eléctrica desde un punto fuera del alcance del campo eléctrico generado por una carga hasta un punto dentro del campo. Veamos entonces qué es lo que nos trae. Física Electrostática, parte 3, profesor Melgarejo Padilla, Miguel Ángel, Callao, lunes 6 de septiembre del 2021. Iniciamos así la clase. Entramos con el objetivo: explicar coherentemente el potencial eléctrico diferenciándolo del campo eléctrico. Son dos conceptos distintos. Esto es una magnitud vectorial y el primero que mencioné es una magnitud escalar. Mucho cuidado. Aplicar correctamente las fórmulas matemáticas en la resolución de problemas. Vamos a ver, y los conceptos son muy importantes que los entiendan y comprendan aquí, porque cuando hagamos la parte de electricidad, este concepto de potencial, sobre todo más adelante veremos diferencia de potencial, nos van a ayudar para entender, ¿bien? Algunos conceptos de la electricidad. Potencial eléctrico. ¿Qué es el potencial eléctrico? Ahí nos da una idea. Dice, es una magnitud escalar. No depende de un vector, solamente de un valor numérico y una unidad de medida. De características energéticas, dice, asociado a un punto de la región donde se establece un campo eléctrico. La clase pasada vimos este tema, campo eléctrico. ¿Bien? Veamos. Dice, la energía potencial eléctrica por unidad de carga se denomina potencial eléctrico. ¿Sí? Este es por lo común es un concepto bastante más útil, ¿sí?, que hablar de energía potencial eléctrica. O sea, hablar de potencial eléctrico. ¿Cómo vamos a definir el potencial eléctrico? El potencial eléctrico, P mayúscula, en un punto P de un campo eléctrico se define como el trabajo. ¿Qué es el trabajo? Es la capacidad o es la energía que en pro del movimiento o en contra del movimiento, ¿no? Eso vimos por conceptos, ¿no?, como el trabajo que se debe realizar para trasladar una unidad de carga Q sub 0 desde el infinito, ahorita voy a explicar esto, desde el infinito, hasta un punto dentro del campo eléctrico. Mire el siguiente gráfico, ¿no? Vamos a suponer que la carga Q positiva está generando una región de materia, de estado enrarecido a su alrededor, que nosotros llamamos campo electrostático. ¿Qué es el infinito? Una carga eléctrica genera un campo eléctrico, pero tiene cierto límite, no es ilimitado el campo, tiene una cierta región a su alrededor. Entonces, el infinito va a entenderse como un lugar donde ya no existe este campo eléctrico. Es decir, voy a tener aquí el campo eléctrico y el infinito, un lugar desde donde vamos a mover una carga de prueba hasta un punto dentro de las inmediaciones del campo eléctrico. ¿Sí? O sea que esa idea de infinito no es un lugar inalcanzable, sino es un lugar donde este campo eléctrico no tiene ningún efecto. ¿Se entiende así? Entonces, ¿qué energía voy a usar para trasladar por unidad de carga? Entonces, L es la carga de prueba que se ha movido desde el infinito hasta un punto dentro del campo electrostático generado por esta carga positiva. Fuerza eléctrica. ¿Se da cuenta? Si esta carga es positiva y esta carga es positiva, esta fuerza eléctrica. Si yo quiero mantener esta carga, ¿sí?, el campo electrostático va a usar cierta energía para hacer que esta carga experimente fuerza de repulsión. Entonces, el trabajo que se hace es el trabajo desarrollado por un agente externo, ¿bien?, para mantener esta carga aquí. Pero el trabajo que hace el campo es un trabajo
debido a la fuerza eléctrica, que es la fuerza a favor del movimiento. Porque si yo pongo esta carga aquí, positiva, y esta es positiva, ¿qué tipo de fuerzas se manifiestan entre estas dos cargas? Abra su micro. Primera ley de Coulomb. Repulsión. Entonces, esta fuerza va a ser a favor del movimiento. El campo electrostático genera trabajo a favor del movimiento, es decir, un trabajo mecánico a favor o sobre esta carga. ¿Bien? Y esta otra fuerza es la que va a ser contraria a ella. Mientras él quiere irse allá, esta fuerza le va a decir, no, no te vayas, quédate acá. Y esta fuerza es el trabajo que debe hacer un agente externo para trasladar esta carga desde el infinito y mantenerla en un punto dentro de las inmediaciones de un campo electrostático. Bien, el potencial eléctrico es el trabajo para llevar la carga desde el infinito a este punto P por unidad de carga de prueba. Es decir, es trabajo por unidad de carga. Unidad del trabajo mecánico. Joule. Joule. Unidad de carga. Unidad de carga. Coulomb. Coulomb. ¿Sí? El potencial eléctrico se mediría en joules por Coulomb, pero, aquí vamos a ver, el potencial eléctrico en el punto P. Eso significa ello. Q es carga de prueba, ¿sí? Y W es el trabajo mecánico para trasladar una carga de un lugar donde no hay efectos del campo hacia un punto dentro del campo electrostático. Por aquí, en borrador, porque luego lo voy a poner. Mira acá. ¿Qué pasó? La unidad para el trabajo mecánico es el joule. La unidad de carga de prueba es el coulomb. Y la unidad del potencial eléctrico es el voltio. El voltio. ¿Ya? Un voltio es equivalente a un joule por coulomb. Unidad de medida. Y es lo que yo voy a exigir en las evaluaciones. ¿Sí? Así es que, profesor, no me enseñó. Sí, te lo enseñé. Ahí estoy explicando. ¿Ya? ¿Preguntas hasta aquí? También se puede indicar que es la energía necesaria para trasladar una carga desde el infinito hasta un punto. Porque ¿qué es trabajo? Es la energía a favor del movimiento para poder mover una carga desde un punto a otro. Ahora, la fuerza eléctrica es una fuerza no conservativa. ¿Qué quiere decir? Que no depende de la trayectoria. ¿Sí? Es por eso que aquí el potencial no depende de la distancia aparente. Pero sí vamos a hacer algo más adelante. Vea usted. También podemos expresar la intensidad de campo eléctrico en función de la carga generadora del campo. Mire usted, esta es la carga que genera el campo. En este punto P hay una carga de prueba. Yo quiero conocer el potencial eléctrico en este punto P, a una distancia de esta carga, ¿sí? En este punto. Entonces, ¿qué sabemos? Que el potencial eléctrico es el trabajo mecánico para traer una carga desde el infinito hasta un punto P dentro del campo electrostático por unidad de carga de prueba. Pero por concepto de trabajo mecánico, ¿sí? Nosotros sabemos que el trabajo para traer esta carga de prueba del infinito a este punto está, y mantenerlo aquí, va a ser el trabajo desarrollado por la fuerza eléctrica. ¿Sí? Y eso es fuerza eléctrica por distancia. Fuerza por distancia, concepto de trabajo mecánico. ¿Listo? Reemplazamos por la ley cuantitativa de Coulomb. ¿Cómo calculo la fuerza eléctrica? Constante de Coulomb, producto de cargas entre el cuadrado de la distancia que la separa. ¿Listo? Esta es la expresión número 3. Vamos a reemplazar ahora 3 en 2. En vez de fuerza eléctrica pondremos su equivalente. ¿Sí? Ahí está. Fuerza eléctrica por distancia, pero reemplazamos. L es fuerza eléctrica. Distancia arriba y una distancia abajo se cancelan.
me queda esta expresión. Le voy a llamar la expresión yo. Ay, ay, ay. Me acordé que me jalaron en números romanos en expresión 4. Bien, ahí está. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a también a reemplazar la expresión 4 en la expresión 1. Aquí. Pero mira, esta es la expresión 1. Lo puedo escribir de una forma equivalente. El trabajo por la inversa de la carga sub 0. Ahí está. ¿Sí? Pero él ahora es él. Reemplazamos. Y simplificamos carga arriba y carga abajo. ¿Sí? Se van a cancelar, quedándonos K por Q sobre D. ¿Qué sería él? Él sería la expresión matemática que nos va a ayudar a calcular el potencial eléctrico generado por una carga Q, ¿sí? Esta carga genera un campo, ¿sí? A una distancia D. ¿Quién es K? Recontra conocidos por nosotros. K es la constante de Coulomb. Q es la carga que genera el campo eléctrico. D es la distancia de esta carga generadora al punto donde queremos conocer el potencial eléctrico. El potencial eléctrico en el punto P. Voltios. Un voltio es un joule por Coulomb. Ahí está. ¿Sí? Él es el potencial en el punto P. K, constante de Coulomb, unidad Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. D, en el K, o Q, perdón, es la carga generadora del campo, esta carga Q. ¿Sí? Unidad de medida en el sistema internacional, coulombs. Y D es la distancia de la carga Q al punto P, en metros. Una cuestión de orden, jovencitos. Esta es una magnitud escalar, no vectorial, a diferencia del campo electrostático y la fuerza eléctrica que sí tienen dirección y sentido. En ese sentido, aquí en esta fórmula, ¿sí? El valor de la carga eléctrica va a tener que ser reemplazado con todo y signo. ¿Sí? Ahí está la observación. Reemplazo el valor de la carga eléctrica con todo y signo. Cuando hablamos de potencial eléctrico. Nos va a interesar si la carga es positiva o la carga es negativa. ¿Bien? Ahí tenemos esto. Anoten un papel esto para tenerlo presente. ¿Sí? Y nos vamos a las preguntas. ¿Hay preguntas? No hay preguntas. Seguimos. Aplicación. Determina el potencial eléctrico que... No, determina el potencial eléctrico que genera una carga eléctrica de 20 microcoulombs a 4 centímetros de distancia. ¿Sí? Aquí hay un... Luego vamos a corregir eso. Ya, vamos a ver. Solución. Esquema del problema. Carga, 20 microcoulombs, positivo, no me dice negativo. Esta es la carga. Genera un campo eléctrico y yo quiero saber el potencial eléctrico en este punto. ¿Sí? O sea, ¿cuánta energía por unidad de carga eléctrica voy a necesitar para mantener en esta posición una carga de un coulomb? Eso es lo que me dice. Bien, entonces, este es el esquema. Mire, algo que debe recordar, ahí está el viejito inteligente, ¿no? Mega es 10 a la menos 6. Prefijo. Subfijo, centi. Centi es 10 a la menos 2. Subfijo micro, mu, es 10 a la menos 6. Algo adicional a lo que ya hemos visto. En ese sentido, ¿qué es lo que sabemos? Que el potencial eléctrico en un punto, ¿sí? Dentro de un campo electrostático generado por una carga Q, a una distancia D está dada por esta expresión. ¿Qué es K? La constante de Coulomb. ¿Sí? Aguilar Guevara, ¿está presente? Sí. ¿Cuánto vale la constante de Coulomb? Muy bien, Mesa. ¿Cuánto vale la constante de Coulomb? Es nuestra tercera sesión
donde menciono a la constante de Coulomb. Watanabe, ¿cuánto vale la constante de Coulomb? Picón, ¿cuánto vale la constante de Coulomb? Picón, ¿estás en clase? 9 por 10 a la novena. ¿Ya? Unidad. Muy bien. Tienen que repasar. ¿Sí? Tienen que repasar. Estos temas son los que más frecuencia tienen en los exámenes de admisión. Bien, vamos a ver. La constante de Coulomb es 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Reemplazando datos. La constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Por la carga Q, 20 microcoulomb. Micro es 10 a la menos 6. 20 por 10 a la menos 6 coulomb. ¿Vio acá? Sobre la distancia, 4 centímetros. Centi es 10 a la menos 2. Es por eso que aquí yo escribo 4 por 10 a la menos 2 metros, ya que la unidad de longitud en el sistema internacional es el metro, no el centímetro. ¿Sí? Y la unidad de carga es el coulomb, no el microcoulomb. Aquí metro cuadrado. El exponente con un metro se va. Coulomb y Coulomb. Un Coulomb aquí se queda. Mira, ¿qué te queda? Newton por metro sobre Coulomb. Newton por metro es Joule. Recordando energía. Bien, ahora veamos. Mire usted. 20 entre 4 es 5. Y 5 por 9 es 45. Vamos con las potencias de 10. 10 a la 9 por 10 a la menos 6 es 10 al cubo. Entre 10 a la menos 2 es 10 a la 5. 9 por 5 por 10 a la 5, Joule sobre Coulomb. Él es 45. 10 a la 5. ¿Sí? Profe, ¿pero por qué pone 4,5? Claro. Si él es 45, 45 es 4,5 por 10. Entonces, con este 10 a la 5 te hacen un 10 a la 6. Entonces sería 4,5 por 10 a la 6 voltios. Y 10 a la 6 es el contrario mega, es el contrario de micro. 10 a la 6 es mega. O sea, la respuesta sería 4,5 megavoltios. ¿Sí? Muy bien, Mesa. Bien, una aplicación. Y siempre teniendo presente los prefijos y los subfijos, ¿no? Para no escribir cantidades muy grandes en este sentido. ¿Preguntas hasta aquí? No preguntan, y cuando pregunto la constante de Coulomb tiene que ya estar en sus cabezas, tal cual cuando les preguntan la aceleración de la gravedad, con todo y unidad de medida. Así como en química usan la constante de Planck, ¿no? El número de Avogadro, la constante universal de los gases ideales, son valores constantes que ya deben de estar en la cabecita. Veamos, seguimos. A ver, otra aplicación. Dice, aplicación número 2. Dice, si el potencial eléctrico que genera la carga Q de 2 microcoulomb positivo en el punto A es de 40 voltios, determina el potencial eléctrico que genera la carga en el punto B. Esta carga en el punto A genera un potencial de 40 voltios. ¿Qué quiere decir? Que vas a necesitar 40 joules de energía para mantener una carga de 1 coulomb en esta posición, físicamente hablando. Con ese dato, yo quiero saber cuál es el potencial en el punto B. Profe, no me dan distancia. Claro, esta es una circunferencia. La distancia del centro de la carga hacia A es R. La distancia del centro de esta carga, que es el centro, hacia B es 2 veces R. ¿Ve ahí? Solución. El potencial eléctrico en A. Ahí está. Constante de Coulomb, carga generadora del campo, distancia de la carga al punto A. Vemos que es R. Bien,
Pero por dato te dicen que es 40 voltios. ¿Qué podemos hacer de aquí? Podemos decir que K por Q sobre R es 40 voltios. Tenemos esta expresión. Bien, 1. Ahora, el potencial en el punto B es constante de Coulomb, carga generadora del campo Q positiva, la distancia que hay desde la carga hasta el punto P. Eso es B, eso es 2R. Bien, ahí lo tenemos. Esto que está aquí, este 2 que está bajito puede salir como 1/2 por K sobre Q sobre R. Mire, forma equivalente. ¿Y por qué es importante? Porque ahora el potencial en B se puede escribir como 1/2 de K por Q sobre R. ¿Vio? Y si te das cuenta, mira, ya tenemos respuesta. Él es él. 2, ¿qué decimos? De I en 2I. Reemplazando, el potencial en B es 1/2. Aquí lo resalto de azulito y eso vale 40. Y 1/2 de 40, eso es 20 voltios. ¿Bien? 20 voltios. ¿Sí? Y ahí tendríamos entonces que el potencial en el punto B es de 20 voltios. O sea que en este punto yo necesito 20 joules de energía para mantener una carga de 1 Coulomb. Mientras que aquí en A necesitas 40 joules de energía para mantener en esa posición una carga de 1 Coulomb. En A el potencial es mayor que en B y A es un punto que está más cerca a la carga que B. Hay que anotar ello. Más adelante voy a explicar, no te preocupes. ¿Preguntas hasta aquí? Profe, suponiendo que hay un punto C que está 4 veces el radio, también el potencial eléctrico en el punto C, pongámosle punto C, sería la cuarta parte del... Claro, también va disminuyendo en esa proporción. Están en proporción entonces. Sí, aquí está, pues, proporción inversa. Inversamente proporcional a la distancia, que es R, en este caso el radio, ¿no? Sí, son inversamente proporcionales. Cuanto más te alejes de la carga, si esta es positiva, el potencial va a disminuir. Eso lo vamos a analizar más adelante. No se preocupe, son como 22 pantallas que vamos a ver el día de hoy. ¿Sí? Listo, ya anoté su nombre. Potencial eléctrico en un punto debido al sistema de partículas electrizadas. Ahora ya no solamente voy a tener una carguita y un punto, sino voy a tener un sistema de partículas. Mire usted. Dice, si en un punto del espacio existen campos eléctricos debido a la presencia de varias cargas eléctricas, la intensidad del campo eléctrico total en dicho punto es igual a la suma vectorial de las intensidades de los campos. ¿Bien? Pero en el caso de los potenciales, ¿cómo sería? ¿Recuerdan? Cuando hablábamos de campos, esta carga genera un campo eléctrico. Esta carga genera un campo eléctrico. Esta carga también y esta carga también. En este punto P, ¿recuerdan? Que el potencial total en este punto era el potencial debido a la carga 1, a la carga 2, perdón, el campo eléctrico. Y en este punto había un campo resultante. ¿Sí? Pero ahora nosotros vamos a hablar del potencial. Esto está a una distancia de sub 1, de sub 2, de sub 3 y de sub n. Como el potencial no es un vector, es más fácil. ¿Por qué? Porque en este caso, el potencial eléctrico total en el punto P, a diferencia del campo electrostático, estará dado por simplemente la suma de potenciales. La suma de potenciales. El potencial debido a la carga 1, debido a la carga 2. ¿Y cómo es el potencial debido a la carga 1? Suma escalar. Ojo, y tendría esta expresión. ¿Ven? Calculo el potencial debido a esta carga en este punto, debido a esta carga, y se suma. Ojo, las cargas se reemplazan con todo y ciclo. ¿Sí? La constante de Coulomb es constante y las distancias están ahí dadas, ¿no? Se calcula de esta manera. Vamos a ver una aplicación. Mire usted. Aplicación número 3. Determina el potencial eléctrico total en el punto P si Q1 y Q2 son iguales a 4 microcoulombs. Esta carga y esta carga son cargas positivas.
Yo quiero saber el potencial en el punto P. El potencial, no el campo electrostático. En este caso, aplicando el potencial eléctrico debido a un sistema de partículas electrizadas, voy a decir que el potencial en P es igual al potencial debido a la carga 1 más el potencial debido a la carga 2, en forma escalar. ¿A qué era igual esta fórmula de potencial? Carga 1, constante de Coulomb por carga 1, por la distancia que hay desde la carga 1 hasta el punto P. Ahí está. K por Q sub 1 sobre D sub 1 más K por Q sub 2 sobre D sub 2. Paradójicamente, ¿cómo son las cargas? Iguales. Ambas son positivas e iguales. Entonces, voy a decir que él valga Q y él valga Q. ¿Sí? Mire, recordar que centi es 10 a la menos 2, micro es 10 a la menos 6 y kilo es 10 al cubo. Aquí. Constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Por la carga 1, 4 microcoulombs, 4 por 10 a la menos 6 Coulomb. ¿A qué distancia está la carga 1 del punto P? A 20 centímetros. 20 centi es 10 a la menos 2 metros. ¿Sí? Es esta partecita. Ahora esta partecita. Constante de Coulomb, carga, que es la misma, la distancia. La carga 2 del punto P está a una distancia de 10 centímetros. Ahí está. 10 a la menos 2 significa centímetros. ¿Bien? De aquí, miren, metro con metro, Coulomb con Coulomb. Aquí también, un metro arriba, un metro abajo, un Coulomb arriba, un Coulomb abajo. Newton por metro es Joule sobre Coulomb, voltio. Igual, Newton por metro es Joule sobre Coulomb, voltio. Ahora mire, a ver, ¿cómo haríamos? 10 a la 9 por 10 a la menos 6, 10 al cubo, 10 al cuadrado, y un 0 de aquí, ¿sí? Que es como si fuese por 10, ¿no? Él sería suma, ¿no? Él sería 9 menos 6 más 2 menos 1. ¿Cuánto de esa suma? Y lo mismo calculan ustedes aquí. Operando, vas a tener 18 por 10 a la 4 voltios. Por aquí, usted operando va a tener 36 por 10 a la 4 voltios. ¿Sí? Mire. Mire. 10 a la 6 menos 10 a la 9 por 10 a la menos 6 es 10 al cubo. Entre 10 a la menos 2 es 10 a la 5. Entre un cerito que significa 10 es 10 a la 4. 9 por 4 entre 2, 18. Y lo propio usted opera aquí. ¿Bien? Esta es una suma sencilla. 18 caramelitos más 36 caramelitos me da 54 caramelitos. 54 por 10 a la 4 voltios. 10 a la 4 es 10 por 10 al cubo. ¿Veo? Él sería 540 y 10 al cubo es kilo. Entonces usted tendrá aquí 540 kilovoltios. Eso será la respuesta. En algunos textos van a encontrar la palabra vatio. Viene de una mala traducción y una unidad mal usada. Es voltio, no vatio. ¿Ya? A ver, muy bien. Listo. Unidad de medida, el voltio. ¿Preguntas? Seguimos. Aplicación número 4. Se tiene un triángulo rectángulo como se muestra. Determine el potencial eléctrico en el punto medio M generado por la carga Q de 8 nanocoulomb. Q, profe, esta carga es Q, pero positiva. Esta carga es Q, pero positiva. Y esta carga es Q, pero negativa. Si observas bien, se trata de un triángulo rectángulo isósceles. ¿Bien? Entonces, vamos a ver. Aplicando el potencial eléctrico debido a un sistema de partículas electrizadas,
El potencial en el punto M será el potencial debido a la carga 1, 2 y 3. ¿Quiénes son? ¿Sí? ¿Quiénes son? ¿Quién es 1, quién es 2, quién es 3? Vamos a nombrar carga 1, carga 2 y carga 3. ¿Bien? Pero yo voy a necesitar distancias. De la carga 1 al punto M, esto sería mi distancia 1. De la carga 2 al punto M sería mi distancia 2. Y de la carga 3 al punto M sería la distancia 3. Distancia 1, distancia 2 y distancia 3. ¿Por qué? Porque en este modelo voy a necesitar esas distancias. ¿Bien? Otra cuestión de orden muy interesante. ¿Sí? Este es un triángulo isósceles rectángulo. Él es K, K y él es K raíz de 2. Es decir, 2 raíz de 2, 2 raíz de 2, toda la hipotenusa valdría 2 raíz de 2 por raíz de 2, es decir, 4. Si M es punto medio, D sub 1 y D sub 3 serían iguales. Pero ojo, la mediana relativa a la hipotenusa siempre será igual a la medida de los segmentos determinados por ese punto medio. Es decir, por propiedad de geometría, si L es mediana relativa a la hipotenusa, D sub 1, D sub 2 y D sub 3 son iguales. Pero como D sub 1 y D sub 3 valen 2, D sub 2 también valdrá 2 metros. Geometría básica y elemental. ¿Reemplazamos? Mire, las cargas son iguales, solo que difieren en signos. Entonces, mire lo que pongo. K por Q sobre D, para Q sub 1. Para Q sub 2, K por Q sobre D. Pero para Q sub 3, aquí era positivo, pero Q sub 3 es negativo. Si pongo menos Q, más por menos, ahí está, menos K por Q sobre D. Mire esta expresión. Sencilla. L con L se cancelan. Y el resultado es L nada más. ¿Sí? Es decir, el potencial en el punto M sería K por Q sobre D. ¿Quién es Q? 8 nanocoulomb. D, 2 metros. K, conocido. Reemplazando datos. 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por 8 por 10 a la menos 9 coulomb. Nano, la clase pasada les indiqué, es 10 a la menos 9 sobre 2 metros. Coulomb y coulomb queda bajo coulomb. Metro y metro, arriba queda metro, newton por metro joule sobre coulomb, voltio. 10 a la menos 9 por 10 a la 9 es 1, 9 por 8 entre 2, eso, ¿no? Ahí se están cancelando las unidades, 8 entre 2 es 4, 9 por 4, joule sobre coulomb, esto sería 36 voltios, ¿bien? ¿Sí? 36 voltios. No se emocionen, miren bien las unidades, este 10 a la menos 9 con este 10 a la 9, bases iguales, se suman los exponentes, 10 a la 0, eso es 1. La respuesta es 36 voltios para este ejercicio número 4. ¿Bien? ¿Preguntas al respecto? Muy bien. Voy a detener la grabación para ahorrarnos los megas.